disponer nuestro corazón a la palabra del Señor, que es lo que se va a exponer en este momento. Y les voy a pedir ahí que busquen Juan 15, muy conocido este capítulo, sobre la vid verdadera. Vamos a leer solo el versículo 1. ¿Me avisa cuando lo tiene? Amén. Juan 15, versículo 1 dice, voy a leerlo yo y luego lo leen ustedes. Dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Pueden sentarse, hermano. Esta palabra que vamos a compartir hoy, vamos a leer, ya leímos un versículo. Ese versículo encierra lo que necesitamos entender hoy. Ustedes conocen bien este capítulo o estos versículos de la Biblia. Son 14 versículos, pero con el primero basta para entender lo que el Señor quiere transmitir. Antes de iniciar en esto, que es lo que el Señor ha puesto en el corazón mío, bueno, primeramente en el pastor, que es el que nos ha dado la palabra para poder exponer el tema. Seguimos hablando de las 7 metáforas de la iglesia. Yo creo que eso ha quedado un poco claro ya. Son las metáforas, está hablando sobre su iglesia, la iglesia local. Pero como les decía, antes de iniciar, voy a darles una pregunta para que ustedes la razonen y vamos a ir hablando acerca de esto. Dice: ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia verdadera? Esa es la pregunta del día, la pregunta del $1.000.000, dirían en Estados Unidos. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Yo soy la vid, dice el Señor. Yo soy la vid. Para iniciar, voy a hablar un poquito acerca de lo que es la vid. Esto me ayudó a mí mucho, hermanos, a entender lo que Cristo está hablando acerca de Él y de su iglesia. Jesucristo dice que Él es la vid. Todos conocen lo que es una vid, ¿verdad? Es el arbusto, el árbol de donde vienen las uvas. Todos han comido uvas. Es un fruto muy delicioso. No es nativo de nosotros, de aquí de América, aunque sí lo hay. Pero es un fruto que en todo el mundo gusta, principalmente que el 80% de la producción de uvas se produce el vino. Pero eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a iniciar y quiero que ustedes escuchen la palabra, y si usted en este momento, hoy, no entiende bien o no le parece que sea una palabra muy profunda, quiero que no la tome a la ligera. Principalmente pensando, hermano, en el milenio. Porque de lo que usted haga hoy aquí, como iglesia local, va a depender de lo que usted va a recibir. Entonces no se toma muy a la ligera la palabra de Dios. Les digo y les repito, hermanos, siempre comparto lo que el Señor ha puesto en el corazón mío. Y hoy no es la excepción. El Señor me hizo buscar y entender y revisar lo que es un viñedo, que es la vid, que es el proceso que lleva la vid, que es lo que hace un vinicultor, cuáles son las etapas de un viñedo. Y es algo
yo comentaba con el pastor, es algo tan increíble lo que Dios hizo con esa planta, ese arbusto. Es una enredadera en sí, eso es lo que es una enredadera. Que es increíble lo que Dios me ha enseñado acerca de la iglesia local. Dice, toda vid cultivada siempre tiene que ser perfeccionada por la mano del labrador. Pero esto es algo que usted tiene que entender. Quiero que ponga cuidado porque vamos a iniciar desde que se siembra una vid hasta el final de todo este proceso que son los frutos de la vid, la uva. Pero vea qué cosa más curiosa. Cuando un labrador siembra una vid, esa vid se siembra para toda la vida. Si la sembró mal, para toda la vida se siembra mal. Vamos a hablar primeramente de la vid natural, o sea, la vid terrenal como arbusto. Luego tenemos que aplicar esto a nosotros, a la iglesia. ¿Para qué? Para entender lo que Cristo está hablando. Entonces, vamos a iniciar hablando de esto. La vid se siembra una vez para toda la vida. Si la sembró mal, está mal y seguirá así. Pero vea esto. La vid se siembra, cuando ella crece, ya empieza su proceso. Dice que siempre va a depender del labrador. Pero hermano, vea qué cosa más curiosa. La vid depende del labrador, pero no en sí la vid. ¿Sabe qué depende del labrador? Los pámpanos dependen del labrador. La vid se siembra, ella crece y luego de que da fruto la primera vez, ellos se podan, se empieza a podar. Vamos a ver la semejanza con nosotros que somos los pámpanos. Como les dije, los que llevan y los que necesitan el cuidado del labrador son los pámpanos, no es la vid. La vid se siembra, crece y produce los pámpanos. Pero los que dependen del labrador son los pámpanos, no es la vid. ¿Ven la semejanza? ¿Va entendiendo qué es lo que Dios está hablando con esta metáfora? Ya Douglas hizo un recuento de las metáforas que se hablaron anteriormente sobre la iglesia local. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Yo soy la vid. ¿Qué dice? La palabra que sigue, verdadera. Y mi Padre es el labrador. Ese versículo, hermano, tiene que llevarlo a usted a meditar esta palabra de Dios. La vid depende del clima. Vea que la vid depende del clima. Dice que cuando la vid está produciendo, si hay una helada, los frutos se pudren. Si hay mucho sol, los frutos se queman. Entonces la vid depende de lo que Dios decida en ese momento. Dice que la vid es un tronco feo. Ustedes habrán visto un viñedo cuando está podado. Es un tronco que parece que está muerto. Yo nunca había visto un viñedo hasta que me puse a estudiar esto la semana pasada. Y es increíble ver un viñedo cuando está podado, cuando está en invierno. Es
completamente usted dice eso no sirve, eso está seco, de eso no sale nada, ese tronco no tiene nada, pero ahí está la vida, ese fruto tan hermoso, ese fruto tan delicioso que se ve, esos racimos de uva salen de ese tronco que no tiene vida, para los que no le conocen. Ahora, hermanos, dice también los vinicultores que cada vid requiere un cuidado personal. Vea qué cosa. En un viñedo no se puede meter una máquina. Está viendo lo que Dios cogió, lo que el Señor creó, simplemente para que usted y yo entendamos que nosotros somos la iglesia local. Y usted va a ver más adelante por qué el Señor creó esa planta, por qué el Señor hizo esas ovejas, para que usted y yo viéramos lo que nosotros somos. Vea, hermano, la vid, cada vid requiere un cuidado personal del agricultor, del vinicultor, perdón. Cada vid requiere cuidado de él. Nosotros, como iglesia local, dependemos de su cuidado. Ahora vamos a ir viendo y entrar en lo que a nosotros nos va a interesar. Los pámpanos. Ya vimos, ya estamos entendiendo qué es la vid. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesucristo como la vid verdadera? Ahora nosotros vamos a ver lo que es el pámpano. Vamos a entender por qué nosotros tenemos que estar pegados a la vid. Yo estaba viendo todo el proceso de la vid. Es increíble lo que Dios ha hecho con esta planta, con este arbusto. Vea, hermano, aquí vamos a empezar a ver, quiero que ponga atención, y si no entiende bien, entonces usted puede buscar más información. Pero sí necesito que usted entienda que la vid, la planta de la uva, usted tiene que conocer bien ese proceso, porque ahí depende de que usted entienda qué es la iglesia local. La iglesia local es lo que Cristo ganó para usted. ¿Qué dijo ahora Douglas? Yo edificaré mi iglesia. Él dijo que él edificaba su iglesia, la que él ganó. En la vida hay varias podas. Cuando termina la cosecha, la vendimia, que después se recoge, entra el invierno. La vid empieza a botar las hojas. Vea qué cosa más increíble. Ella bota todas las hojas. Luego, si el vinicultor es una persona sabia, espera hasta que bote todas las hojas. Pero hay algunos vinicultores que quieren adelantar el trabajo rápido y se van y antes de que bote las hojas las cortan, las podan. Y esto tiene un problema, porque la planta, a pesar de que hay poca luz ya, ella hace fotosíntesis, entonces ella siempre está trabajando, aunque sea poquito, pero si le cortan las hojas, se corta eso. Entonces quiere decir que la siguiente cosecha no va a tener fuerza, porque ella en esa fotosíntesis, cuando ya ha botado todo, ella empieza a producir almidones y otra sustancia ahí, perdón, ya se me fue. Ella empieza a producir, por decirlo así, reservas para la próxima cosecha.
Vea qué interesante, hermano. Vea qué interesante lo que hace Dios para mostrarle a la iglesia que si usted no está pegado a esa vid, está muerto. Y vamos a ver por qué. Si este viticultor llega y corta eso antes, la planta no va a dar suficiente fruto. ¿Qué es lo que pasa? Que él tiene que esperarse y hacer las cosas en orden. Pero vea que la vid siempre está igual. El asunto es los pámpanos. Los pámpanos son los que van a tener el problema. Entonces, hermano, vea que esta planta produce eso. Entonces, viene el viticultor y la poda en su tiempo. Cuando entra, pasa el invierno y empieza a levantar la temperatura, ya viene el proceso de la planta. Empieza a brotar unas bulbas y ahí empieza otra vez el proceso. Pero antes de eso, vamos a centrarnos un momentito en la poda. La primera poda, la de invierno. Vea lo que tiene que hacer. El viticultor viene y empieza a cortar todos los pámpanos que están secos para que venga la nueva cosecha. Él los tiene que cortar a una distancia así. Tiene que cortarlos uniformemente. Tiene que saber cómo se cortan esos pámpanos, porque si un pámpano lo corta mal o deja muchos pámpanos en una ramita, se cargará la planta para un lado. Si deja un pámpano largo, empieza a crecer y el fruto se va muy alto. Si él deja un pámpano crecer hacia abajo, entonces el pámpano se mete al suelo. ¿Y sabe qué le pasa a un pámpano que se va al suelo? Sí se ensucia, pero hay algo peor que le pasa al pobre pampanito que se va al piso. Se llena de hongos. Le comentaba al pastor esto y me decía que se llenaba de hongos, y él me dijo una frase que pues me llamó la atención. Dice: se llena de demonios. Ahora, hermanos, la poda de invierno es muy importante, porque ahí es donde viene la planta a sostenerse. Vea que el viticultor tiene que agarrar todo el viñedo y tiene que podarlo en una forma uniforme. Él tiene que saber cuántos pámpanos deja, cuántas chunchecitas va a botar. Si él deja un pámpano muy alto, se va al cielo, y cuando viene la vendimia, los que piscan, que son los que recogen ese fruto, les queda muy incómodo, pierden más tiempo recogiendo. Esto indica muy claro que usted tiene que estar pegado a la vid, y entre más cerca del tronco, más fruto da. Entonces el viticultor tiene que saber cuántos deja, en qué posición deja los pámpanos. ¿Se da cuenta cómo es que nosotros tenemos que estar en la vid? Usted no puede estar en una vid como le da la gana. Usted no puede estar pegado a Cristo como a usted se le ocurra. ¿Por qué? Porque de ahí va a depender el fruto suyo. Usted es el que lleva fruto, no lo produce.
el vinicultor hace una labor perfecta, deja todos los pámpanos o en su sitio como tienen que ir. Es impresionante ver a un vinicultor de experiencia, un señor, diciendo exactamente cómo tiene que ir la vid, cómo tiene que podarla, qué tiene que dejar. No puede dejar dos pámpanos juntos porque se estorban. Tiene que balancearlas, tiene que saber cómo tienen que ir esos pámpanos para que den buen fruto. Los pámpanos no se deja, la vid no se deja lo que quiere, ni usted va a llegar con una tijera a volar tijera y ya la podé toda. No, esa planta, ese arbusto lleva cuidado personal. Es personal, no puede meter usted ¿cómo diríamos? Una motovaraña, un machete eléctrico y volar. No puede, es personal, porque ella tiene sus tronquitos para allá o para allá. Entonces, y si usted mete una máquina, todas las vidas no son iguales, todas son diferentes. Entonces usted como pámpano no se le puede ocurrir, dice muy arriba, y dice, yo tengo mucho fruto allá arriba. Vean, tengo mucho fruto. Estás muy alto, te fuiste muy arriba y no te van a coger los frutos porque estás muy alto. Te fuiste para abajo. Yo soy un pámpano, no hombre, abajo es mejor, voy para abajo. Ahí se llenó de hongos. Si usted quiere ser y llevar mucho fruto, tiene que quedarse pegadito a la vid, cerquita del tronco. Es increíble, vi un video donde estaba un viñedo y ya el que lo sembró tenía mucha experiencia, entonces iban creciendo la vid y él puso un tronco para acá y otro para acá, porque eso se hace así, a esta altura, a una altura así. ¿Para qué? Porque los que piscan, ¿entienden? Van a esta altura, van aquí, a esto, así, haciendo, entonces ellos van aquí. No pueden ir hacia arriba, tampoco pueden andar así. Imagínense a las 3 de la tarde, usted todo el rato en el suelo, buscando pámpanos que quieren andar ahí abajo. Hermanos, la vid es Cristo. Yo soy la vid verdadera. Usted tiene que estar pegado a la vid. ¿Usted cree que un pámpano pueda decidir, esta vid no me gustó, voy a irme para aquella? Porque esta vid está muy cerca del camino, entonces cada rato están pasando los carros y me llenan de polvo. Vea, Jesucristo dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. La iglesia local es la verdadera. No puede haber una iglesia, no puede ser que un pámpano se le ocurra irse para la última vid que está allá al final. Este proceso de poda, de invierno, decide todo. Es importantísimo para el vinicultor, pero ahí no pasa, eso no queda ahí. Imagínese que ya, hágase cargo usted que ya entendió qué es el viñedo, que ya está crecido, que ya podó, que ya llegó el invierno, ahora sí entró la primavera o el otoño. Y empezó la vid, ya quedó bien podada todo, y empezó la vid con las primeras temperaturas, a los 10 grados empieza ella y saca una vulva. Ahí vienen las hojas, viene todo.
como decir la conexión entre el pastor y ¿verdad? Y la iglesia y la vid. Ahí empieza todo. Ahí viene todo lo que la vid va a hacer. Resulta que ya empieza a crecer, empiezan los pámpanos a desarrollarse y ya está en la primavera, ya hay hojas y todo, y empieza a salir unos colochitos. ¿Usted ha visto las matas de chayote? Con lo que se agarra, ¿verdad? ¿Cómo se les llama? Quelites. En la vid se llaman zarcillos. Esos son por donde la planta, porque ella es una enredadera. En realidad la vid es una enredadera, aunque se hace árbol, pero en realidad es como una enredadera. Tiene eso. El agricultor inmediatamente tiene que venir y revisar su vida. Hay muchos pámpanos juntos, hay mucha hoja, es porque eso le va a quitar fuerza. Tiene que estar ahí, personal, una por una, porque el fin de esto, hermano, es el fruto que tiene que llevar ese pámpano. ¿Qué es lo que pasa? Que ese zarcillo, vea qué cosa más interesante, hermano. Y ¿sabe por qué le tomo el tiempo? Porque eso es lo que a mí me enseñó mi corazón en estos días, esta palabra. Viera que esos zarcillos que le salen al pámpano, si el agricultor no los poda, no sabe, no los deja, ¿sabe qué hacen esos zarcillos? Se agarran de lo que primero encuentran a la par. ¿Le hace usted alguna semejanza con los pámpanos, con la iglesia local? Eso, lo primero que se le arrime de eso se agarra. Vea qué cosas hace Dios para demostrarle a usted y a mí. Y vea qué cosa más interesante. ¿Sabe a quiénes salen los zarcillos? Los colochitos. Solo a los pámpanos. Solo a los pámpanos les salen. Y ellos se agarran de lo primero que encuentren a la par, de ahí se agarran. Es como una cierta semejanza, ¿va? Con la iglesia. ¿Les parece a ustedes que el Señor tiene la sabiduría y la capacidad para enseñarnos? Bien, hermano, ya vamos por primavera. El vinicultor empieza. Ahí tiene que estar bien. Porque los pámpanos siempre tienden a irse para otro lado. Salen los zarcillos y se agarran de lo que pueden. Entonces ya el pámpano coge para allá o para allá. Entonces ahí está el vinicultor, el labrador con su tijera, viendo. Esto es algo increíble que el Señor hace. El vinicultor tiene que saber en qué momento tiene que meter la mano. Esto es algo que nosotros debemos entender. Cuando esto pasa, cuando nosotros entendemos que nosotros tenemos que estar pegados a la vid, y esto quiero que es pues la idea central. La idea central es la dependencia de los pámpanos, del labrador y de la vid. Esta dependencia es total. Si usted es un pámpano y usted no está dependiendo del labrador y de la vid, usted puede producir otra cosa, pero no más. Uvas silvestres, dice Isaías 5 del 1 al 7. Si pueden en la casa, ahora más tarde lo pueden leer. No vamos a leer eso porque ahorita lo que nos está interesando es
nosotros como pámpanos. Nosotros como pámpanos tenemos que estar pegados a la vid. Vea qué cosa más interesante. Veníamos hablando sobre estas metáforas y vea que la metáfora de la vid está hablando directamente a usted como pámpano o como iglesia local. Todo eso que hemos estado hablando, eso que usted hoy ha conocido, no sé si usted lo sabía, cuál es una vid. ¿Qué es el proceso que lleva esto? Eso es lo que indica, es sencillamente que usted, si no está pegado a la vid, no puede hacer nada, no es nada. Usted no está entendiendo la palabra de Dios, usted no está dándole la importancia a la iglesia local. Usted no sabe quién es Jesucristo. Usted no sabe qué es lo que usted está haciendo para el milenio. Ahí va a llorar. Acuérdese lo que una vez yo aprendí, siempre lo digo. No puede procurar con lágrimas lo que perdió por desobediencia. Porque yo lo he hecho y no sirve. No es que al ratito le dicen, tome, porque pobrecito usted. Ahí ya está llorando mucho. David dijo, mis ojos ya no tienen lágrimas, mis huesos se han secado. Y de ahí, hasta que confesó su pecado, se le restauró. Entonces, hermanos, vea, le voy a decir algo que también me impresionó cuando estaba viendo esto. Cuando ya pasa la poda de invierno y entra la primavera, antes de que empiece a salir ese bulbo, que es donde va a salir el pámpano y todo eso que estamos hablando, ¿sabe qué hace la vid? Antes de eso, le llaman el lloro. ¿Por qué la vid? Cuando ella no tiene nada, apenas está empezando las primeras temperaturas a subir, de la poda, los cortes que le hicieron, los pámpanos, empieza a sulfurar, a llorar y a gotear. ¿Recuerda lo que pasó a Jesucristo cuando iba a nacer la iglesia? Es mi iglesia, dijo Jesucristo. Yo edificaré mi iglesia. No le dijo a nadie que la iba a edificar otro, es Cristo. La vid, cuando va a empezar a producir, lo primero que hace es a llorar, empieza a gotear, le llaman el lloro. Y ya el vinicultor sabe que está a punto de empezar a salir las bulbas y empieza el proceso. Salen los pámpanos, salen los zarcillos, las hojas y viene lo mejor. El fruto. ¿Qué hace el fruto? Ahora vamos al final del proceso de la vid. El fruto es ese delicioso fruto, pero ese fruto no es solamente que es delicioso, es que ahí comparte toda la familia del labrador. Viene la vendimia, viene la fiesta, viene la economía. De ahí se sustenta esta familia. Es todo un proceso esto. Es lo que Cristo dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. No necesita usted leer toda la Biblia para saber qué es la vid, quién es Cristo. Usted solo necesita saber que si usted no está pegado a la vid y si no está cerquita de la vid, usted no va a hacer nada. Eso es lo que está en el corazón de esta palabra. Usted depende totalmente de la vid, del labrador y de la vid. Si usted no está dependiente de eso, si usted quiere ser un pámpano muy rebelde y usted quiere pasarse de vid o quiere irse para arriba o para el suelo,
vas a ser podado, cortado y quitado, y no vas a llevar fruto. ¿Sabe qué pasa cuando pasa la vendimia? La recolección del fruto. Todos los pámpanos se secan y se cortan y solo sirven para leña, para fuego. Nada más. Usted no puede pretender irse para otro lado. La vida es sembrada para toda la vida. Ahí se siembra y ya está, no se le hace nada. A la vid no se le hace nada. La dependencia de esta planta es los pámpanos. Los pámpanos dependen del labrador y de la vid totalmente. Usted no puede depender de otra cosa. Si un viñedo es abandonado, no se poda y se deja así botado, sencillamente no sirve para nada, y esa tierra vale menos que la par, aunque de la par sea un charral, porque es más caro venir y arrancar todas las vides, venir y arrancar todos los postes y los alambres donde se amarran los pámpanos. Es más caro hacer todo eso que mejor agarrar un terreno nuevo y sembrarlo. ¿Entiende lo que Cristo está hablando? ¿Entiende quién es David? ¿Entiende ya quién es usted como pámpano? ¿Entiende todas las metáforas que se han hablado? Usted es un pámpano, hermano. Nosotros somos pámpanos, no somos vides, no somos labradores. Su pérdida va a ser grande cuando usted no dé fruto. ¿Recuerda lo que dijo Andrés la semana pasada con el trigo y la cizaña? No me importa si aquel carro me lo iban a dar a mí, pero como no era mío, no me importa. ¿Me entiende? Pero cuando usted le dice, ese carro es suyo, pero como usted no hizo eso, entonces se lo voy a dar a fulano. Ah, ya sí, ahí sí. Ya hiciste. Ya ahí sí, ya te metiste, ¿verdad? Ya ahí está, ahí ya sentís algo feo. Ese carro era mío y ya no es. ¿Vas a ser rey? Sí, usted iba a ser rey. ¿Y por qué no? Sí, porque usted lo cortaron, no se acuerda, usted lo cortaron. Usted no tiene fruto. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor aquí? Ustedes son pámpanos. Ustedes sin mí no son nada. En el sentido espiritual. Ahora, este proceso yo a mí me recordó cuando Cristo estaba orando, ¿recuerdan? Que Él oró y dice que su sudor era como gotas de sangre. Eso es lo que hace la vida antes de empezar el proceso, antes de que salgan los pampanitos, o sea, nosotros. Usted tiene que entender, hermano, muy bien que usted es un pámpano y que la vid es la iglesia local, es la iglesia verdadera. No hay vides universales. No es una vid que todas salen así, entonces usted puede hacer una máquina que puede pasar a podarlas todas juntas. La vid es personal. Los pámpanos son los que necesitan. Todo el proceso de la vid es los pámpanos. Ellos son los que necesitan ser cuidados, necesitan ser podados, porque si no se agarran de lo que pueden, se van al piso y se llenan de hongos. Crecen muy alto y el fruto está muy arriba, entonces los que piscan no hacen el proceso como deben. ¿Entiende, hermano? Entonces, ¿qué es lo que Cristo está hablando? Usted es pámpano. Usted no es vid, no es labrador. Usted depende totalmente del labrador y de la vid para llevar fruto. Para llevar fruto. Si no lleva fruto, lo cortan y lo único que sirve es para combustible de horno. Eso es lo que Cristo
me enseñó con esta palabra, y es lo que quería compartir con ustedes. ¿Quiere saber más sobre la vida? Ahí en la red hay una cantidad de videos donde usted puede tener visualizado qué es la vida. Como lo hice yo, nunca me había preocupado por saber qué era una vida hasta ahora. Es el proceso que el Señor Jesucristo está haciendo con esta iglesia local. Esta iglesia local tiene que salir a dar fruto, a predicar el Evangelio. Y usted, para hacer eso, tiene que ser un pámpano pegado al tronco de la vid. Usted no puede pretender decir, bueno, es que a mí me parece que este sector es mejor, yo voy a crecer para allá. El que decide cuántos pámpanos lleva la vid y en qué lugar van es el labrador. Usted me va a decir que usted puede, siendo un pámpano, despegarse de la vid y irse a pasar para aquella otra vid que es más bonita. No puede hacerlo, hermano, no puede. Usted es pámpano, usted tiene que estar pegado a la vid. Ahí tiene que estar pegado si quiere llevar fruto. Usted es iglesia local, usted no es iglesia universal. Esto es la dependencia total de la iglesia local de Cristo. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Eso es lo que el Señor ha enseñado en mi corazón. Para finalizar, la idea central de esto es la dependencia de los pámpanos del labrador y de la vid. Es total. Es total. No puede usted pretender irse para otro lado. Usted no puede decidir qué es lo mejor para dar fruto. El que decide eso es Cristo y el labrador. Ellos decidieron dónde iba usted a nacer. Usted nació en la quinta vid de esta fila. Usted es pámpano de esa vid. Usted no es de la primera, ni de la segunda, ni de la tercera mata. Dios decidió dónde es usted pámpano. También decidió en qué lugar, el labrador decidió en qué lugar de la vid usted iba a crecer. Usted iba a ser de arriba. Usted iba a ser de un lado, de este lado. Eso es el agricultor, el labrador y la vid que decidieron. No es usted. Usted no puede decidir en cuál iglesia local va a estar. O usted decidió, usted supo cuándo iban a nacer. Yo decidí nada. Yo trabajaba en un negocio y ahí conocí a Jesucristo. A los 26 años conocí a Jesucristo. Yo no sabía ni siquiera quién era, ni qué iba a hacer. Ahora, por la palabra de Dios, me di cuenta que yo soy un pámpano por la gracia de Jesucristo. Y que si yo estoy pegado a Cristo, voy a dar fruto y voy a estar con Él en los cielos. Pero si yo no hago lo que Dios dice, si yo no digo, soy de Cristo, estoy pegado a la vid, y yo decido otra cosa, entonces me van a cortar y va a ser pérdida muy grande. Lloro y crujir de dientes. Entonces, hermanos, que el Señor bendiga su palabra. Y el Señor es el que dice la necesidad del pueblo. Y que el Espíritu Santo sea el que nos ayude a entender su palabra y a comprender que nosotros somos pámpanos. Y los pámpanos son los que llevan todas las de perder en la vida, si no están pegados a ella. La vid no le pasa nada. La vid la pueden dejar sin un solo tronquito, que ella brota. El problema lo tienen los pámpanos. El problema lo tienen los pámpanos. Recuerde, el problema no la tiene la vid, no la tiene el labrador,
Es el pámpano el que lo tiene. Amén, hermano. Dios les bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le doy gracias por su palabra. Y le pido, Señor Dios, que el corazón, Señor, que usted ha hablado, sea lleno, Señor, de su palabra y que entendamos, Señor Dios, para la gloria suya. Santo. Amén.